Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Nancy Calderón y el día de hoy vamos a hablar de cómo cambiar nuestro pasado con la ley de Asunción. Recapitulando un poquito aquí para los que no están muy familiarizados con la ley de Asunción. Bueno, la ley de Asunción es una ley que constantemente está operando, es una ley universal que al igual que la ley de la gravedad, aunque mucha gente no tiene conciencia que es la ley de la gravedad, por decir un bebé de 5 años, de 4 años, no sabe qué es la ley de la gravedad, sin embargo, la ley opera aunque él no sepa y pues no flota, ¿verdad? La ley de Asunción también es igual, es una ley que siempre está operando, aunque mucha gente todavía no está familiarizada con ella, no la conoce, pero prácticamente nos dice que la ley de Asunción nos ayuda a ascendernos, a elevarnos a nuestra verdadera esencia y también habla de asumir, de dar por hecho algo que lo que nosotros damos por hecho, eso es lo que vemos reflejados en nuestras vidas. Y normalmente nosotros, como si no estamos conscientes de esta ley, normalmente nosotros usamos esta ley un poco a nuestra contra en vez de nuestro favor. Es como si yo creo que hay una enfermedad en el ambiente y es mi creencia, pues llega un momento en que la materializo porque estoy dando por hecho que hay una enfermedad en el ambiente. Ahí pues entra un poquito estos juegos de qué es la realidad y hasta dónde la realidad, y muchas veces creemos que la realidad es lo que nos hace ver o percibir nuestros sentidos. Creemos que esa es la realidad, sin embargo, si nosotros le decimos a un perrito que es daltónico que existen muchos colores, el perrito creería que no es la realidad porque pues ellos con su daltonismo no ven tantos colores como nosotros, como un humano. Eso no quiere decir que no existan los colores o que no sea real lo de los colores, simplemente que desde su óptica pues no pueden ver más allá. Entonces, bueno, cuando comprendemos esta parte de la realidad, nosotros como humanos, muchas cosas, cuántas materias o cuántas cosas hay que no sabemos, que no conocemos, y no por eso no existen, porque no alcanzamos a vivir en todos los lugares, ni a comprender todos los idiomas, ni a comprender todos los aprendizajes que hay. Entonces muchas veces nosotros damos por hecho o por cierto las cosas en las que yo me he enfocado y he vivido, y es en lo que yo empiezo a desarrollarme en esos ambientes y es lo que yo empiezo a alcanzar a captar en mi vida y lo que empiezo a tener también como resultado. Es por eso que la gente, por ejemplo, en cuestiones de abundancia, en cuestiones económicas, si han nacido en un lugar muy abundante, les es fácil generar riqueza porque ya lo ven como algo que ya está hecho, que es fácil, y cuando no, pues ponemos un poquito más resistencia. Entonces, bueno, eso es un contexto como para entrar en lo que es la ley de Asunción. Muchas gracias por estarme aquí acompañando, y ahora en especial vamos a hablar un tema que es cambiar el pasado con la ley de Asunción. Se han fijado que la gente normalmente nos dice que el único momento que tenemos real es el presente, que el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, y que lo único de lo que nos podemos preocupar o lo único en lo que podemos reaccionar es en el presente. En realidad, cuando empezamos a ver esto de la ley de Asunción que les decía, tiene mucho que ver con lo que nosotros damos por hecho, eso materializamos. Nosotros también muchas veces damos por hecho que el pasado ya pasó, sin embargo, ¿qué resultados tenemos? Los que estuvimos trabajando en el pasado son un reflejo del presente. Entonces, realmente nosotros, el momento que podemos cambiar es el pasado. Cuando yo cambio mi pasado, y ahorita les voy a explicar científicamente por qué lo digo y todo esto, ¿no? El momento en que yo cambio mi pasado, mi presente se empieza a sentir diferente, y mi presente sintiéndose diferente proyecta un futuro muy distinto. ¿Quiénes de nosotros que estamos aquí no deseamos cambiar algo del pasado? Porque puede ser mejor, porque nos puede hacer sentir más bien, o porque podemos corregir ciertas cosas. Yo creo que todos tenemos algún momento del pasado que de alguna forma nos ha dolido, nos ha marcado, nos ha hecho enojar, nos ha hecho llenarnos de resentimientos,
o nos ha llenado de temores, de inseguridades. Esa gente que en algún momento ha sufrido bullying y de pronto ahorita tiene relaciones muy complicadas, muy difíciles porque no tiene cierta seguridad, o son relaciones donde siempre está cediendo sin poner límites sanos porque quieren de alguna manera eh, complacer a la gente para no tener rechazo y así, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos algo ahí que cambiar. Si no han sido cosas muy pesadas, muy difíciles, pues sí, cositas ahí que nos han ido incomodando, como estos, les digo, hasta una crítica que nos hacían o un bullying. Entonces se me hace bien especial este tema para esta fecha, porque pues estamos empezando con un año ya, unos días, o sea, estamos a 2 días de tener un año nuevo, y qué mejor que nos vayamos con las técnicas y lo más limpio posible a iniciar el otro año para que, verdad, el 2023 lo empecemos con el pie derecho y sobre todo a conseguir lo que sí queremos, ¿no? Entonces los voy a saludar aquí poquito porque aquí está Vane, querida, saludándome. Dice: hola Nancy Bella, hola Vane, querida, qué gusto que estés aquí. Y también aquí está Luz del Jardín, hola Luz, y M. Nasus. Hola a todos, chicos, hola, 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 gracias por estarme acompañando, gracias a todos los demás que están por aquí. Y bueno, ya más de lleno con el tema, Neville Goddard, que es uno de los precursores de la ley de Asunción, bueno, él era aprendiz de Abdullah, y Neville Goddard nos habla de una técnica que él usaba que se llaman tijeras de podar de la revisión. Para los místicos, Neville Goddard es más conocido como un místico que daba conferencias en Nueva York, por ahí de los años 1950 y algo al 1976. Neville Goddard muere en 1976. Y mientras él daba sus conferencias acerca de la ley de Asunción, él daba esta parte de lo que era la técnica de las tijeras de podar de la revisión. Y dentro de estas técnicas, él, para hacer referencia a qué es lo que va a limpiar con estas tijeras de podar, él usa el concepto del pecado. Neville Goddard siempre nos ha incitado a que estudiemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, desde ver a los personajes no como personajes en sí, sino como estados emocionales. Y él, dentro de todas las conferencias que enseñaba y todos los discursos que él daba, él nos hacía mucho hincapié en cómo los conceptos cambiaban cuando nosotros ya no veíamos a un personaje, sino a un estado emocional. De hecho, en el área espiritual, pues el juicio como tal no existe. O sea, todos somos almas, y cuando nosotros encarnamos y tenemos materia, es cuando nosotros empezamos a estar sujetos a, pues, a esta parte del bien y el mal, que es una construcción de nuestro cerebro y de nuestra sociedad. Es decir, para nuestra sociedad, en algunos años atrás, no era mal visto, para la iglesia, por decir, no era mal visto un asesinato. De hecho, la misma iglesia mandaba ejecutar ciertas personas en pro de los demás para que no se contaminaran, y hacían este tipo de cosas. La iglesia, la misma iglesia, no más que años ya más tarde, ya lo ve como un pecado mortal el matar a alguien, y entonces cambian las reglas porque cambia la temporalidad. También hay cosas, reglas que aplican aquí que moralmente aquí no se ven bien. En mi país, por ejemplo, un hombre pues es para que esté con una mujer nada más en plan de pareja, y se ve mal que un hombre tenga dos parejas. Y allá en otras partes del mundo, un hombre que tiene varias esposas, entre más esposas puede mantener, se ve muy bien. Entonces el área geográfica también determina lo que es bueno o es malo, o la temporalidad, pero a fin de cuentas los juicios pues son como
por así decirlo, son como una institución que hemos hecho la misma humanidad con nuestro cerebro. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que nosotros somos seres totalmente espirituales y que en el área espiritual no hay un error o un fallo como tal, no hay un juicio, empiezan a traducir la palabra pecado como errar. Y para ellos errar, o pecar, es no atinarle a lo que queremos. Es decir, si tú en tu corazón, tú sueñas con ser una gran doctora, un gran médico, y no lo estás consiguiendo, no te desenfocas de eso, pero porque piensas que es muy difícil entrar a la facultad, hacer el examen, todo esto, si tú piensas, ahí estás pecando. Eso es pecar porque estás cerrando al blanco, no le estás atinando a lo que es tu regalo, tu deseo de verdad del corazón. Entonces, no realizar tus deseos vendría siendo como la traducción que los místicos le dan al pecado. Y cuando Neville Goddard habla acerca de su técnica de tijeras de podar de la revisión, habla de esta parte de que lo que tenemos que podar es toda esta maleza que hay, por decir, todo esto que no deja que tú alcances tu objetivo, que tú erres al blanco y que te desvíes de lo que tú quieres. Eso es lo que tenemos que podar. ¿Qué sería ya traducido en la vida diaria, no? Por decir, volviendo a este ejemplo de que yo quiero ser doctora, lo que yo tendría que podar son estas ideas de que es difícil el examen, de que es muy costoso y que no está a mi alcance. Todas estas cosas en donde me digo que no a mis sueños porque me estoy llenando precisamente de ideas contrarias a esto. Eso vendría siendo lo que yo tuviera que podar. Ahora, Neville usa una técnica que la usa en la noche. Cuando él va a dormir, él usa una técnica para hacer esta reparación. ¿Qué hace básicamente? Básicamente, él antes de dormir revisa su día y todo lo que no fue congruente con lo que él quería lograr, por decir, si él quería lograr ser médico y no aprobó el examen, por decir, de admisión en la escuela, él revisa y vuelve a revivir la escena como que realmente él aprobó su examen, ya hasta ve donde le dieron su tarjetón en donde se aprobó, si está inscrito. Y de hecho Neville nos insta mucho a que aunque veamos en el mundo material una imagen que no nos guste, nosotros hagamos estas tijeras de podar de la revisión y pongamos la imagen que sí queremos, lo que queríamos que hubiera pasado. Y cuando nosotros ponemos esta nueva imagen, nosotros, aunque veamos lo contrario en el mundo, nos dice Neville, nieguen lo que ven sus sentidos y ustedes persistan y persistan hasta que esto se dé. O sea, de que sí o sí le tienes que dar al blanco, ¿no? Entonces, él nos invitaba a hacer estas tijeras de podar en dos ocasiones principalmente. Una cuando estuviéramos cerrando al blanco nuestros sueños y otra cuando nosotros pusiéramos en una condición desfavorable a una persona externa a mí. Es decir, ¿cuándo pasa esto que nosotros ponemos a una persona en peores condiciones? Es como si yo tengo a mi hermana, pero yo en vez de ver que mi hermana es alguien feliz, alguien realizada, alguien poderosa, yo la empiezo a concebir que es una persona que pobre, sufre mucho, o que es una persona difícil de carácter. Yo al creer o al dar por hecho que ella es una persona difícil de carácter, o al creer que ella es una persona que pobre, no tiene lo que quiere, como lo estoy dando por hecho, lo estoy haciendo a futuro una realidad, porque tarde o temprano lo que yo creo y doy por hechos se materializa. De hecho, Neville dice que nosotros somos responsables de todo lo que nosotros alcanzamos a observar en nuestras vidas, que si nosotros nos damos cuenta, por decir, alguien hoy me demandó, y si yo digo, alguien hoy me demandó y pienso que es una mala persona por haberme demandado,
yo estoy haciendo que esa persona se comporte con una demanda conmigo porque yo en algún momento concebí que esa persona era una persona que me podía demandar. Entonces, pues por eso lo veo reflejado ahora en mi mundo. Y si yo uso estas tijeras de la revisión para mejorar y decir que esta persona es una persona muy generosa, esa imagen, esa reconexión no solo va a hacer que yo en la noche, cuando haga mi escena que yo quiero revisar o que yo quiero corregir, no solo me deje un sueño tranquilo, sino ahí va la magia de este programa, por lo cual quería grabar hoy. Sucede en el cerebro, para el cerebro es lo mismo pensar que hacerlo real. Es decir, ustedes ven un accidente en unas noticias y si están muy, muy metidas en la escena, ustedes llegan a sentir la angustia de la gente que anda ahí en el accidente. O si ustedes vieron que se estrelló un avión, llegan a sentir una angustia de subirse en un avión porque ya conectan mucho con esto. ¿Qué hace que nos pase a los humanos para que se nos quede una información en el cerebro, pero en el nivel inconsciente? O sea, que ya se nos quede anclada. Sucede que si nosotros un pensamiento lo retenemos tan solo por 17 segundos, no se diga si lo retenemos más tiempo, ¿verdad? Si estamos viendo noticias y la información está constantemente repitiéndose. Si nosotros tan solo 17 segundos retenemos un pensamiento en nuestro cerebro en ese lapso de 17 segundos crea una emoción que vaya acorde con ese pensamiento. O sea, si yo estoy, les digo, viendo malas noticias o cosas angustiantes, solo es necesario 17 segundos para que yo empiece a sentirme angustiada. Nosotros en 17 segundos hacemos esta manifestación de emoción. Ahora, si es una emoción muy fuerte, muy intensa, el cerebro absorbe todo y absorbe todo, incluso lo que había alrededor de mí, que captaron mis sentidos y yo no me di cuenta. Yo nomás estaba enfocada en una cosa, pero alrededor había una cierta iluminación, había un cierto olor, había un cierto clima, todo esto que nos englobaba, el clima y todo, en lo que es la programación neurolingüística nosotros les llamamos submodalidades. Y esas submodalidades, cuando nosotros tenemos emociones muy intensas, ya sean buenas o malas, imagínense, estamos bien y luego de repente vienen y nos dan la noticia de que acaba de fallecer un ser querido para nosotros, el impacto y capta todo lo que hay alrededor, o sea, cómo estaba la luz el día que nos avisaron, les digo cómo está el clima, cómo está todo esto, y se nos queda hecho como un anclaje. Nosotros a veces andamos ocupados en otras cosas, pero llegamos a un lugar en donde está muy parecido cuando nos impresionó una emoción fuerte y nos vamos a volver a sentir igual y vamos a volver a conectar con la misma emoción. Dice, entonces vamos a tener que imaginar cosas que queremos y tratar que dure lo más posible. Sí, y tratar que sea lo más real posible la sensación. O sea, entre más elementos le pongamos a esa imaginación, entre más le pongamos un olor, un clima, o sea, que imaginemos con lo que más podamos absorber de sentidos, más real va a creer el cerebro que sucedió. Mi cerebro consciente, fíjense, mi cerebro consciente es solo así como el 5% y lo demás, el 95% está como un nivel inconsciente que yo no me entero. Pero el cerebro inconsciente es el que se reprograma precisamente con las repeticiones y con las emociones. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, es por eso que es tan poderoso las tijeras de poder de la revisión, porque cuando nosotros estamos imaginando y entre más elementos vamos absorbiendo del ambiente, más mi cerebro inconsciente, que es el 95%, más cree que así pasó, que así sucedió. O sea, por decir, si yo pasé bullying el día de hoy, en mi escuela me fue muy mal, pero en la noche yo reviso mi día e imagino que estoy ahí en la misma aula
pero imagino que me están diciendo cosas súper lindas mis compañeros, que todos me están tratando muy bien, y empiezo a juntar todos los elementos. Y luego otra vez lo remarco, esta emoción, y vuelvo a conectar con ese episodio y me vuelvo a acordar que así fue. Mi cerebro consciente se va a acordar que le hicieron bullying, pero hace solo como el 5%. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas tengo memoria. Pero mi cerebro inconsciente va a decir, no, soy bien aceptado, soy bien querido. Entonces cuando yo me vuelvo a relacionar con los demás, el inconsciente es el que nos gancha a las emociones de responder rápido. El inconsciente es el que se manifiesta por medio de impulsos. Entonces, cuando yo en mi inconsciente he sufrido bullying y alguien se quiere relacionar conmigo y me quiere hacer una broma poquito pesada, yo no aguanto ni una broma porque sale mi inconsciente como a defenderme y hace una reacción impulsiva y de pronto es toda la defensiva y de pronto ya cuando me calmo y me hago consciente digo, ay, ¿para qué hice tanto drama si sé que esta persona no me estaba tratando mal, estaba bromeando conmigo? Pero mi reacción ya va a haber sido impulsiva porque mi inconsciente dirige mis impulsos. Entonces, cuando yo empiezo a no reaccionar porque me hago consciente, ¿cómo puedo hacer para que mi cerebro inconsciente también, aunque yo esté descuidada y no esté concentrada al 100%, no reaccione? Bueno, esta es la manera de que no reaccione, de que suelte emociones cuando yo lo reprogramo. Y cuando yo lo reprogramo les digo, imaginar y sentir que pasó realmente como yo quería que pasara. Ahorita les voy a dar una técnica, antes de terminar les voy a dar una técnica muy buena que los va a conectar con todo, con su energía, con su físico, con sus emociones, y con su cerebro, para que más rápido reprogramen. Aparte de esta técnica de Neville, que es así como en estado de somnolencia, él dice que como con un estado antes de dormir lo hagas. Yo les voy a dar otra más fuerte, que esa técnica que yo les voy a dar es para que la usen en situaciones de mucho dolor que quieran cambiar, por ejemplo, como la muerte de un ser querido, en situaciones como de alguien que tuvo un abuso de niño, de cosas desgarradoras ahí de su infancia. Entonces esa la pueden seguir usando, pero les quiero explicar bien cómo es este procedimiento del cerebro para que ustedes entiendan la función y vean por qué sí funciona y a qué niveles funciona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esta técnica, les digo, estamos reprogramando nuestro inconsciente. Ahora les digo, nuestro inconsciente graba todo lo que hay en nuestro alrededor. Cuando nosotros empezamos a eso, anclamos emociones, anclamos cosas a esos eventos, que cuando nosotros los volvemos a tener, les digo, sale nuestra reacción impulsiva, nuestra acción instintiva. Y de pronto, pues parece que no tenemos inteligencia emocional, ¿verdad? Porque salen nuestros instintos ahí a querernos defender. Sin embargo, pues la mente inconsciente no razona. O sea, ella no dice, no es conveniente hacer esto. Si es ella no, ella nada más ejecuta los programas que ella ya conoce. Incluso para elegir pareja, para la gente que atraemos, con la que nos relacionamos, lo hacemos desde este impulso, desde esta inconsciencia. Este impulso me dispara a mí ciertos químicos de enamoramiento con un tipo de personalidad. Es por eso que a veces yo digo, ay, ya no me quiero repetir el mismo novio de patrón, ya no quiero. Y desde la conciencia, según yo estoy buscando a alguien muy distinto a esa persona, hasta me lo busco en otro ambiente. Que si lo conocí en un bar, al otro me lo busco a lo mejor en una biblioteca. Pero a fin de cuentas, mi inconsciente me va a llevar a lo que ya conoce y me va a disparar ahí. Entonces, Neville Goddard, les digo, sabía lo que pasaba a nivel cerebral. Entonces, él por eso hacía esta revisión y se quedaba con otra sensación favorable en la noche para que su cerebro se reprogramara y todo lo que viniera él manifestando o incluso él reaccionando fuera a su favor. ¿Sí? Por eso es tan importante pues tener una mente educada.
Cuando decimos, les digo, que no podemos cambiar el pasado, créanme que sí se puede, y cuando lo cambiamos, cambian nuestros resultados del presente y por ende cambia también nuestro futuro. ¿Qué pasa ahora sí energéticamente? Les he estado compartiendo hasta aquí lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en las emociones, y también las emociones. Cada que yo tengo una emoción, cualquier emoción, mínima emoción, yo activo neurotransmisores químicos en mi cerebro que se desparraman por todas mis células y me hacen sentir algo. Es por eso que hay muchas terapias que nos pueden detectar qué emoción tenemos atrapada, porque hasta sentimos en qué parte se nos atrapó la emoción, ¿no? Que si fue una inseguridad, un miedo, sentimos el estómago, ¿verdad? Sentimos cómo se encoge, que si fue mucha alegría, sentimos como desbordando, o sea, y sentimos el pecho radiante, o sea, todas las emociones conectan, pero hay emociones muy sutiles que si no estamos conscientes no las sentimos, pero el cuerpo sí, porque él está recibiendo directamente estos químicos. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto a nivel espiritual, a nivel de energía. Bueno, si alguien me hizo bullying y yo hago mi visualización de que me trataron muy bien, de que fueron amorosos conmigo, esta paz, esta tranquilidad de sentir que me trataron bien y de que el 95% de mi cuerpo lo está creyendo y manifestando así, empieza a emanar una vibración en mí. Incluso la escala de vibraciones, ustedes la pueden encontrar aquí en las imágenes en el Google, le ponen vibraciones del corazón y les va a salir, ¿verdad? O sea, nosotros baja nuestra frecuencia vibracional a 250, que es la neutralidad, de ahí para abajo, en miedos, en angustias y todo eso. Si nosotros promediamos lo que sentimos durante todo el día y andamos abajo el promedio de los 250 frecuencias de hercios, nosotros nos empezamos a enfermar físicamente. Pero si nosotros empezamos a hacer este ejercicio de las tijeras de poder de la revisión y empezamos a sentirnos bien, ocurre la magia que incluso nuestro campo electromagnético, el campo del corazón, se empieza a expandir y la vibración se empieza a elevar, nos empieza a traer más salud. Y no solo eso, como está más expandido mi campo energético, a las personas que empiezan a interactuar conmigo, les empiezo a transmitir este amor, este bienestar, esta luz. Es por eso que hay personas que en cuanto las vemos nos iluminan tanto, nos llenan como de paz. Hay gente que dices tú, casi que la quiero tocar porque se siente una paz. Y también hay gente que en cuanto la siente uno ganas de no estar ahí. Quiere uno salir corriendo. Es porque nosotros nos tocamos por energía unos con otros. Y cuando yo hago esta magia de hacer este ejercicio tan sencillo como revisar mi día y cambiar lo que no me gustó, no solo estoy haciendo como un perdón para el otro, no solo estoy haciendo un perdón como para los que me hicieron bullying, sino que los estoy poniendo en mejor condición de que son buenas personas. Y eso, el que yo crea eso, los va a transformar sí o sí en buenas personas, porque lo estoy asumiendo, lo estoy dando por hecho. Y eso es la ley de asunción, lo que hace la ley de asunción, lo que yo doy por hecho, sí o sí, tarde o temprano se ve reflejado en la vida material. Y cuando aparte de esto, yo libero a esa persona que me hizo bullying, también me estoy liberando yo, porque me estoy liberando de no sentirme rechazada, de no sentirme humillada, de no sentirme ofendida, porque estoy revisando y cambiando como que fuera muy querida, muy aceptada. Mi calidad de trato con los demás, mi relación con los demás, pues va a ser súper diferente. Les digo, voy a tener un campo electromagnético abierto a una frecuencia mayor vibracional que me va a relacionar más en amor, en armonía. ¿Y a qué personas voy a traer? ¿Con qué personas voy a congeniar? Precisamente con personas que me traigan más amor y armonía. Entonces ya ni siquiera me voy a tener que volver a enfrentar a este episodio del bullying. Cuando yo me vuelvo a traer estos episodios otra vez de bullying o de cosas así
quiere decir que no los había limpiado bien. Entonces, ¿hasta cuándo se hacen las tijeras de podar? Hasta que de verdad yo ya no sienta que esa emoción se mueve en mí. Hasta que yo ya sienta que esa emoción no causa reacción en mí. Ahí yo ya sé que ya debo parar de hacer las tijeras de la revisión. Normalmente una reprogramación en el cerebro se hace por un lapso de 21 días, 3 semanas, que es el periodo que tarda las células en regenerarse, en morir y volver a salir. Entonces, cuando vuelven a salir las nuevas células, ya tienen la nueva información en ellas, en su nuevo código, por así decirlo, de las nuevas emociones y los nuevos pensamientos. Cuando son emociones tan fuertes, tan ancladas, como les decía ahorita, un dolor muy fuerte, una traición muy grande, una muerte de un ser querido, algo fuerte, lo ideal es que reprogramemos por 90 días para que se quede realmente instalada la información y se haga un surco nuevo, o sea, se haga una red neuronal nueva. Cada que nosotros tenemos una emoción y un pensamiento, hay conexiones entre neuronas y se conectan por electricidad una neurona con otra y ellos hacen un mismo camino para una emoción. La emoción del miedo hace un camino y la emoción de angustia hace otro, la emoción de alegría hace otro. Entonces, cuando yo hago estas tijeras de podar de la revisión, estoy haciendo una nueva conexión favorable y se está apagando la anterior, porque ya no pasa por ahí, ya no se vuelve a activar la misma. Hagan de cuenta que es como cuando te sacan la sangre, que te pinchan y te sacan la sangre. Entre más te sacan la sangre en la misma vena, la vena se va engrosando. La red neuronal es igual, entre más vas teniendo una emoción y un pensamiento y lo vas reafirmando, más se engruesa ese canal, esa red neuronal, y es ahí cuando es más difícil debilitarlo, ¿verdad? Por eso hay que hacer redes neuronales fuertes, pero de mucho bienestar. Y para hacer esas redes neuronales de mucho bienestar, les digo, yo les recomiendo de 21 días, así es algo muy fuerte lo que van a cambiar, yo les recomiendo que lo hagan hasta 90 días. Pero ustedes muchas veces cuando están haciendo el mismo ejercicio, ustedes mismos ya no alcanzan a visualizar y a sentir eso mismo. Quiere decir que ya se les está apagando esa emoción, esa reacción adversa, y quiere decir que ya están reprogramados. Hay gente que sí lo hace muy vívido, muy intenso, con una sola vez, como le estamos metiendo intensidad a la emoción, a la visualización, con esa vez es suficiente para que sea una red neuronal nueva y se quede instalada, ¿sí? Entonces, Neville lo hacía así: al dormir, él se ponía en un estado de relajación, se dormía y antes de dormirse recorría todo su día y cada cosa que iba pasando que no le agradaba, tanto que le hacían o que a él no le gustaba lo que él reaccionaba o hacía también a otros, él lo cambiaba y ponía la escena de lo que sí quería. Entonces, hay otras personas que, para dar más fuerza a este ejercicio, nuestras neuronas, cada palabra que nosotros decimos, por ejemplo, mesa, y ustedes ponen una imagen. Cada palabra que nosotros decimos se ancla a una imagen en mi cerebro. Entonces, si yo estoy haciendo una visualización que quiero tener, que quiero cambiar, y aparte la digo, que cómo fue, digo, ay, hoy me trataron muy bien, en vez de decir, hoy me hicieron bullying en la escuela, yo ni siquiera eso cuento. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien, me trataron súper bien, me aceptan todos, me quieren todos. Lo verbalizo. Ahí estoy haciendo más firme esta parte de mi visualización, porque le estoy poniendo a mi cerebro de pilón esta imagen más nítida. Y si a la palabra yo de pilón le escribo, que esta es una técnica que usan muchos, por ejemplo, mi querida Gaby Ramírez la usa mucho, de pilón escribo, estoy reafirmando más esto. Para mi cerebro queda como un sí o sí, es como si lo hiciera triple vez, porque lo estoy escribiendo, le estoy dando imagen, le estoy dando un peso. Entonces muchos lo que hacen es que tienen un diario y en la noche antes de dormir escriben su diario y cómo fue su día,
Y ahí es cuando escriben, dicen, me trataron muy bien y todo, ahí es donde cambian esto del bullying, por ejemplo. Sí. Ahora, yo les voy a enseñar una técnica que a mí me gusta mucho, es muy bonita y esta es, les digo, para reprogramar momentos grandes que les han dañado en su vida. Les digo, si tuvieron algún abuso de niños, alguna situación de que perdieron a alguien, bueno, esta técnica se hace así. Primero nos sentamos en un lugar relajado, sin cruzar brazos ni piernas. De hecho, ponemos las manos así en posición de recibir, abiertas sobre nuestras piernas. Y nosotros vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer 5 respiraciones profundas, tranquilas, pausadas, en donde vamos a tomar el aire por la nariz y lo vamos a sacar por la boca. Y cuando empezamos a hacer esto, vamos a traer a la imagen lo que pasó. La vamos a poner enfrente de nosotros como si fuera una pantalla, lo que pasó realmente, para que mi cerebro ubique qué es la escena que quiero cambiar. Como si fuera una pantalla, yo me voy a ver desde fuera, voy a ver ahí la película y voy a empezar a observar qué iluminación había, qué ambiente, todos estos detalles que les digo que nosotros en programación neurolingüística le llamamos submodalidades. Lo vamos a tratar de absorber y lo vamos a empezar a cambiar. Lo vamos a empezar a cambiar. Vamos, antes de cambiar la escena que no nos gustó, vamos a cambiar las modalidades. Que si estábamos en un lugar encerrado, vamos a empezar a ver la escena como que estamos en el campo abierto. Que si estaba de noche, vamos a empezar a ver que había sol ahí. Cuando ya cambiemos el ambiente, las submodalidades, cuando ya nos dé otro olor distinto y todo, vamos a empezar a jalar ese ambiente hacia mí y me voy a poner yo en primera persona. Y cuando me ponga yo en primera persona, voy a empezar a ver cómo la persona lo que me hizo o me iba a decir hace todo lo contrario, hace lo que yo se hubiera querido. Si fue alguien que me agredió, obviamente voy a ver que es alguien que me deja en paz, que me trata bien. La idea que crea yo que más casca que no me lastima. Y una vez que ya vea que esa persona hizo lo que yo quería, les digo, aunque mi cerebro consciente va a saber lo que realmente pasó, es solo el 5%, pero mi 95% me va a dar la razón en esto. Entonces, cuando yo ya vea eso, voy a ver cómo esa persona me mira a los ojos, se vuelve súper chiquita, la voy a volver chiquita en mi imagen frente a mí. Voy a ver cómo esa persona está arrepentida y se disculpa. Y voy a imaginar cómo esa persona, cuando ya la hago chiquitita, se eleva y la pongo al lado izquierdo de mí, arriba, enfrente, y veo cómo cuando yo ya no siento ese dolor, ese enojo, esa emoción, cómo yo permito que esa persona se vaya y yo hago el movimiento ocular de aquí para atrás, como si pasara por atrás de mí en chiquito, así por atrás del hombro, y se fuera sin abrir los ojos. Yo continúo así. Cuando esa persona se va, yo voy a poner mis manos en posición de mudra. Se llaman mudras a las posiciones de las manos en yoga, y los mudras nos sirven para cerrar circuitos de energía o para conectar con simbolismos de energía que me van a traer cosas a mí y me van a ayudar a conectar más rápido el cerebro con el corazón también y con la parte energética. Este mudra de oración también se llama Anjali, así se llama el mudra. Es miren, que juntamos así las manitas y los 2 pulgares vienen quedando casi a la altura así del esternón del corazón. La ponemos así. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Aquí estamos haciendo 2 cosas. Estamos neutralizando nuestros hemisferios del derecho, izquierdo y derecho, que es creatividad y raciocinio, para que se neutralicen y se calmen las emociones y se nivelen o equilibren, por así decirlo. Lo ponemos así. Además, bajamos ligeramente así la cabeza, un poquito así el cuello, así como en dirección mi barbilla a las manos, y esto me va a dar una energía de introspección, de conectarme conmigo misma, y al estar yo tocando con mis dedos pulgares
mi cuerpo y mi pecho a la altura del corazón, se activa el enfoque de la energía, se activa en el corazón. Entonces trabajo en la introspección y en mi corazón, en mi sentir. Pero no solo eso, sino que al hacer esto y equilibrar mis hemisferios, también lo que hace este mudra es que activa la secreción de la glándula pineal, que la pineal es mi conexión con el mundo espiritual. Entonces tengo como esta conexión también porque se está activando la pineal al hacer yo este mudra. Entonces cuando ya veo que se va lo que me ofendió y la persona que me ofendió, yo hago este mudra y yo empiezo a ver cómo tengo la nueva sensación, cómo la sensación empieza a emanar de mí y empiezo a ver si puedo, como si fuera la luz del sol saliendo y emanando de mí. Agradezco por haber vivido un día maravilloso y me incorporo hasta que ya me quede con esa sensación de satisfacción. Dura el ejercicio, me incorporo y ya. Y les digo, si es algo muy fuerte, lo repetimos todos los días. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no me ofendió, pero fue algo muy doloroso como un fallecimiento? Lo que yo voy a hacer es que voy a ver a esa persona la imagen cuando yo me despedí o cuando me dieron la noticia, esa imagen terrible, la voy a empezar a cambiar las submodalidades, me voy a meter a la nueva submodalidad y me la voy a traer a primera persona. Y aquí voy a ver cómo ella está en paz, esa persona está en paz enfrente de mí. Le digo lo que quiero, me despido, le agradezco. Si necesito llorar y desahogarme, se lo digo, pero hasta que yo me quede con esa imagen de que esa persona está en paz, la suelto, la amo demasiado para soltarla, para que descanse realmente en paz. La hago chiquita, la subo arriba, la veo que se va para atrás de mi hombro. Agradezco porque me la prestaron y porque está conmigo energéticamente. Su alma se queda conmigo, su corazón se queda conmigo. Y yo me quedo en esa paz de la aceptación. Les aseguro de verdad que si lo hacen y lo hacen, va a llegar un momento en que de verdad hay duelos que nosotros sentimos que no los vamos a superar. Pero yo por experiencia propia se los digo, si se superan, tenemos que tomar dominio de nuestra vida, dominio de nuestra mente, entender que quienes se van solo se adelantan, pero permanecen con nosotros realmente. Su alma es energía y acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, ya está creada, solo se transforma. Entonces incluso muchas veces podemos percibir que los seres que amamos están con nosotros. Si tenemos mucha afinidad, mucha quietud, podemos llegar a percibir sus presencias. Pero entender, ¿verdad?, que el amor no es el egoísmo de quererlos tener aquí, sino respetar que se quisieron ir, que fue su momento de trascender para algo que mi alma a lo mejor no entiende todavía, pero ellos saben a qué lugar están trascendiendo y saben que es un lugar mejor, porque todos pues siempre estamos de evolución, ¿verdad? Nadie va para atrás como el cangrejo, en realidad siempre estamos evolucionando. Nuestro organismo mismo nos lo dice así, ¿verdad? Mis piernas con el tiempo van avanzando, se van creciendo más firmes y lo ya más débiles porque ya van en declive a descansar, porque van ahora a una evolución inmaterial, por así decirlo. Pero todo siempre es constante evolución. Entonces, a veces quienes nos quedamos aquí después de una pérdida somos quienes sufrimos porque no nos resignamos a esa persona que no está, pero esa persona está en mejores condiciones. Eso lo tenemos que tener bien en claro y no ser egoístas con esa persona. Cuando mi hijo fallece, bueno, primero el caos, ¿no? O sea, yo no lo entendía por qué y yo también pensaba como la mayoría de las mamás de que yo nunca me iba a reponer al 100%, que iba a aprender a vivir sin él, pero no al 100%, no feliz. Y un día pues dije, ¿por qué va a cargar la responsabilidad de mi hijo de que no sea feliz? Y si mi hijo realmente me ve, pues él
qué quisiera para mí. Él no me quisiera ver triste o mal siempre. Entonces, empezar a tener un dominio de mi mente me hizo salir adelante. Es por eso que ahorita les quise compartir este tema que les digo, en realidad nos conecta con muchas cosas, nos conecta con el plano espiritual, nos conecta con el plano energético, nos conecta con el plano físico, con el plano mental y con el plano incluso social. Y cuando nosotros nos atrevemos a dar este paso, nosotros cambiamos y cambiamos nuestra vida y nuestros resultados. Entonces me pareció un muy buen tema para el cierre del año. Los invito de verdad que hagan este ejercicio, y aunque es un poquito difícil cuando son ejercicios fuertes que vamos a cambiar una imagen dolorosa, de verdad créanme que vale el esfuerzo hacerlo, porque la satisfacción es real, es nítida, les digo, y son duelos mucho más cortos, más ligeros, y cuando son cosas que la gente sí está viva. No solo es eso, sino que energéticamente, cuando nosotros perdonamos al otro porque entendemos que el otro, eh, que no hay juicios, que el otro nomás es un alma y nomás hizo desde su percepción las ofensas o lo que hizo con nosotros, y nosotros nos desapegamos de esa emoción de enojo, de odio con las personas, resentimiento, energéticamente nosotros soltamos esa vibración y nos desenganchamos de esas personas que nos hicieron daño. Y si esa persona tiene la fortuna, pues también se desengancha de ese dolor, de esas cosas, y tiene la posibilidad, les digo, de cambiar y de mejorar y de no perjudicar a otras personas, ¿verdad? Entonces, las tijeras de poder de la revisión que planteaba Neville realmente eran para restaurarnos a nosotros, pero también restaurar a los demás. Entonces espero que hasta aquí esté quedando claro el tema, que les haya gustado. No sé qué opinan. Aquí si quieren pónganme sus comentarios. Me pueden poner también aquí qué tema les gustaría que viéramos. Obviamente todo va a estar relacionado con la ley de Asunción. Sin embargo, yo trabajo mucho con estas partes de los temas del duelo, de no conseguir lo que queremos, de la depresión, de cómo a veces nos quitamos la esperanza hacia el futuro, o cómo a veces dependemos de otros para ser felices. Todo eso pues son como los temas que yo más trabajo: dependencia, depresión, todo esto, pero todo enfocado en la ley de Asunción, porque les digo, es una ley que maravillosamente opera, siempre está, y qué mejor que usarla a nuestro favor, saber de ella para poderla usar a nuestro favor y ver realizado o materializado lo que sí queremos. Incluso estas tijeras de la revisión las pueden usar con la cuestión de la pareja. O sea que si ustedes tienen una pareja que no les gustó cómo las trató hoy, en vez de pelearse, ¿por qué hiciste esto? Porque llegar a esa seguridad de que les hizo mucho bien, los trató mucho bien, que ustedes estén en armonía, y la otra persona se empieza a alinear a eso, porque ustedes empiezan a dar por hecho que la otra persona los trató muy bien así. Y se empieza a alinear, tarde o temprano empiezan a ver esa realidad reflejada en su vida. Y la empiezan a ver reflejada, les digo, porque lo que damos por hecho, pues es lo que se materializa. Esa es la gran promesa de la ley de Asunción, ¿no? Por eso hay que persistir en lo que sí queremos. Y cuando vemos algo que no queremos, les digo, hay que cambiarlo inmediatamente y persistir en la nueva imagen que me hice, en la que sí quiero. Entonces, bueno, este fue mi tema de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahí compártanlo si les sirve o si les gusta para alguien más. Yo sí lo voy a dejar aquí grabado para si alguien más lo quiere revisar más tarde o les sirve estar haciendo esta técnica. Les digo, el mudra, hacerlo con el mudra y como en una ambiente de meditación, en una meditación, les va a servir muchísimo para que conecten todos estos elementos a su cerebro y empiecen a sanar. Muchas veces no nos gusta decir lo que nos pasa, nos da vergüenza, y pues si nosotros empezamos a autoayudarnos así, pues nos vamos a evitar, les digo, incluso enfermedades y todo eso.
Entonces un gusto eso que estén aquí, me dio mucho gusto saludarlos, Vane, gracias por haberte quedado, gracias a todos, pues que tengan, por cierto, este mudra, yo tengo la costumbre de despedirme mucho así también, porque este mudra no solo que conecta con el corazón, nuestro interior y todo esto, sino también este mudra conecta con el agradecimiento. Entonces, de corazón, todo mi agradecimiento por haberme acompañado. Que tengan magnífica tarde, que tengan un cierre de año hermoso en compañía de los seres que ustedes más aman. Y de verdad que todo su 2023 sea un año de muchos sueños cumplidos, magias, milagros y todo lo que ustedes quieran, que su corazón fervientemente desea, lo vean hecho ya una realidad. Gracias. Bye.